Por ejemplo, yo me paseo haciendo una aproximación a Ibiza, nos metimos dentro de una nube, y iba todo tranquilo, todo feliz, y de repente me dice la instructora, ¿qué? Vamos bien, ¿no? Y digo, sí, ¿no? Y dice, vale, mira lo que se llama el flight director, que te indica la posición de la sala respecto al horizonte. Y me veo que estábamos así, ¿sabes? Estábamos súper inclinados y yo pensaba que estábamos rectos, porque claro, no tienes referencias, tu cuerpo tiene unas sensaciones que no son reales. Pues yo creo que podéis comprobar un poco de qué va a ir este nuevo episodio. Tenemos a Pellis, Encantados. piloto ya oficialmente de Ryanair. Vamos a hacer un poco la historia de tú como estudiante, cómo llegaste ahí, el sueño o ese objetivo tan claro de ser piloto, por dónde has pasado, porque has pasado por la universidad. No solamente eso, vamos a responder varias preguntas que tenemos apuntadas que son bastante típicas en estudiantes que quieren llegar a donde tú estás ahora mismo. Y bueno, vamos a hablar sobre todo, necesitas gafas, cuánto cobras, cuánto hay que pagar, alternativas. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuándo nació esa chispa de decir, vale, quiero ser piloto? Vale, yo desde pequeño la verdad que estaba muy interesado en lo que es el mundo de la aviación. Es más, recuerdo como el primer contacto así de querer trabajar de algo relacionado con eso fue un día que estaba yo en mi apartamento y una huelga muy famosa, diría que sobre el 2010 que hubo de los controladores aéreos y yo escuché que cobraban mucho dinero. Y yo le dije a mi madre, hostia mamá, yo quiero ser controlador, no sé qué. Dije, ¿qué? Y mi madre, sí, sí, lo que tú digas, hijo. Y luego yo por motivos familiares he viajado mucho por Europa y he tenido que coger muchos aviones y la sensación que me da el despegue, esa sensación de repente de velocidad, era algo que me encantaba, que dije, buah, yo necesito esto, yo no me veo dentro de 30 años trabajando en una oficina. Quiero que mi oficina sea el avión, esas sensaciones, conocer mundo, conocer a personas. Y, joder, ¿quién no quiere ser piloto? Es algo que a todo el mundo alguna vez, yo creo, a no ser que tengas miedo a volar, se te ha pasado por la cabeza. Y entonces yo pues seguí estudiando, hice el bachiller técnico y ahí dio la casualidad, y mira que es casualidad, que justo en mi clase habían dos chicos más que querían estudiar lo de piloto. Lo típico del primer día, así para romper el hielo, que la profesora pregunta, bueno, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis estudiar? No sé qué, y de repente, bueno, tal, yo soy Jesús Pellicer, no sé qué, yo quiero ser piloto. Y de repente como que dos así se quedaron diciendo, uy, y también dijeron, pues nosotros también queremos ser pilotos. Y nada, dio la casualidad esa y nos llevamos muy bien y con ellos empezó un poquito esta aventura. Es verdad que uno de ellos, por motivos de inglés y de todo, pues se cayó, pero los otros dos, el otro chico y yo, pues hemos seguido adelante. Es más, me gradué con él, el último examen que hice lo hice con él. Brutal el podcast que ha salido hoy. Vosotros que estáis viendo este vídeo, al finalizar el podcast seréis capaces, sin lugar a duda, de saber cómo llegar a volar por ahí arriba. Y no solamente esto, sino que la academia de Pelli, Airpool Aviation Academy, ha querido colaborar con nosotros y apoyar nuestro proyecto, así que os vamos a dejar su enlace aquí abajo. Qué bueno. Entonces, ¿cómo fue un poco ese plan? Porque por lo que sabemos, hasta los 18 años no puedes entrar a la academia. Exacto. Y ya una vez con esos 18 años cumplidos, ¿cómo fue el plan? Porque sabemos que también has estado en la universidad, Sí. estudiando ingeniería. Sí. ¿Cómo fue ese plan de, vale, no solamente voy a hacer esto? ¿Cómo te organizaste un poco? Porque me imagino que tenías plan A y plan B. Sí, vale. A ver, yo en el momento que decidí que iba a ser lo de piloto, tuve suerte porque el otro chico, su primo mayor, ya era piloto, había pasado un poco por este proceso, entonces nos pudo guiar un poco. Lo primero que tienes que hacer es elegir en qué escuela lo vas a estudiar. En este caso, aquí en Valencia hay bastantes escuelas, sobre todo en España hay bastantes escuelas, y la verdad que algunas tienen precios competitivos, otros son precios más abusivos por el hecho de que, como si eres el mejor de la promoción, te dan sitio de trabajo asegurado, pero eso ya es a cada uno el bolsillo que tenga y cómo quiera afrontar esto. Pero, por ejemplo, aquí en Valencia hay dos escuelas bastante buenas, que luego, si queréis, daré mi opinión sobre ellas. Una es Airpool Aviation Academy y la otra es Panamedia Flight School. Y yo, por toda la búsqueda que hicimos, lo que nos recomendó su primo y todo, al final decidimos elegir Airpool Aviation School, que es una escuela que está en Requena. Una vez ya teníamos decidido eso, queda lo complicado decirle, oye papá, oye mamá, que quiero ser piloto. Y si no hay ningún piloto en tu familia,
joder, es un mundo que todo el mundo tiene como idealizado, pero la gente realmente no sabe lo que es. Entonces ya empezamos a investigar, empezamos a preguntar precios, no sé qué. ¿Qué pasa? Mi padre es ingeniero. Mi padre ya tenía en la cabeza que su hijo iba a ser ingeniero 2.0. Sí. Y entonces en mi familia todo el mundo era, bueno, tú estudia la carrera y luego ya si quieres te sacas lo de piloto, no sé qué, pero tú la carrera, la carrera. Porque hoy en día hay mucha obsesión con el tema de que hay que sacarse una carrera sí o sí y luego ya lo que te guste. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, también en parte lo podía entender. Como lo de piloto al final es una cosa que también requiere que tus aptitudes físicas estén perfectas, vi bien el hacer una carrera por tener un plan B, por si el día de mañana me pasase algo, o por ejemplo con lo del COVID, muchas personas que estaban trabajando como piloto se quedaron en el paro porque no había tráfico. Entonces, pues sé que tengo ese plan B que es como mi salvavidas algún día. Espero nunca tener que gastarlo, Claro. porque a mí lo que me gusta de verdad es volar, pero tengo esa posibilidad ahí. Vale. Vale, entonces, has hablado de precios, que hay precios más competitivos, otros Sí. más. ¿Cuánto, para hacernos una idea, un estudiante que quiere titularse Vale. como piloto, Vale. cuánto tiene que ahorrar Vale. para entrar en este Yo voy a ser claro, son muchos dinero. Mis padres no son ricos ni nada, aquí que la gente no juzgue, pero por ejemplo en Airpool, en el momento en el que yo entré, ofrecían dos contratos. Era el contrato normal y el contrato premium. El contrato normal eran 60.000 euros. El contrato premium 70.000. Sé que hay escuelas que es un poco más barato, pero sales con menos horas de vuelo y yo no lo recomendaría. Yo salí de la escuela con unas 200 horas de vuelo. Yo creo que mínimo tienes que buscar eso. Entonces son 60.000 euros el que cogí yo porque consideré que esos 10.000 euros de diferencia para lo que me ofrecían no me valía la pena. Esos 10.000 euros los podría reinvertir en otra cosa. Esos 60.000. Luego hay gastos que no te hablan porque te los dicen en el contrato, pero tú realmente no sabes cuántos son. Tú tienes que pagar también las tasas de los exámenes porque el curso teórico son 14 asignaturas. Entonces cada examen que haces tienes que pagar una tasa, que en total las tasas totales de los 14 exámenes, si no suspendes ninguno, serán unos 1.000 euros más o menos. Luego cada examen que haces, que examen de vuelo haces 3, haces el de el single engine, luego el del multi-engine y luego el de instrumental rating. Esos son 250 euros de tasa de examinador por examen, es decir, ya son 750 euros más las horas de vuelo que gastas para hacer esos exámenes, que serán unos 1.500 más. A día de hoy puede que el precio sea un poquito mayor porque cuando yo empecé a hacerlo, el UPRT todavía es un curso que han hecho nuevo para la seguridad. Básicamente aprendes a cómo reaccionar a situaciones improbables con el avión. Ese a mí me costó 1.500 euros, pero a día de hoy ya por ley va incluido en el precio. O sea que eso mínimo. Luego ya, por ejemplo, cuando entré en Ryanair, pues hay que soltar más pasta, no es todo bonito, no es solo tan contratado y ya está, pero si queréis de eso podemos hablar Vale, luego. hay que meter más pasta una vez que te contratan. Sí. A ver, sinceramente, yo creo, si quieres meterte sin preocupaciones y sin estar pendiente de que, joder, necesito dinero, lo voy a pasar mal, mínimo yo le diría a tus padres que tengan preparados 100-120.000 euros. Vale. Mínimo. Vale, 120.000 euros. Sí. Me imagino, perdón Pablo, pero obviamente nosotros que estamos en este mundillo, cuando hacemos una inversión, porque pensamos que o sentimos que es rentable porque vamos a tener, pues eso, un beneficio. Tú hiciste las cuentas de cuál es el salario de un piloto actual y en cuánto tiempo podría recuperar la inversión esa que hiciste en el título. Vale. También es verdad que depende mucho de las compañías porque cada compañía le paga a sus pilotos de una forma. Hay algunas que cuando entras empiezas cobrando mucho, pero la progresión salarial que tienes es muy pequeña. Es decir, ser un cadete, cadetes son las personas que no tienen horas, no tienen experiencia, a ser ya un capitán muy experimentado, casi no hay variaciones. Luego hay otras que a lo mejor empiezas cobrando muy mal, que dices, joder, yo me he metido a piloto para esto, pero después acabas cobrando un pastizal. En este caso, la empresa que me ha contratado tiene los salarios son bastante bien. Y yo creo que en cosa de 1 año y medio, 2 años, la
inversión principal, la inversión está ya recuperada. Ostras, Y la progresión salarial es alta. muy alta. Sí, yo, si todo va bien, en 4 o 5 años puede que esté cobrando 150.000 euros al año. Ostras. O sea que es algo tentador, pero Vale. es una vida sacrificada, Es también hay que dinero. decirlo. No, pero al final se da cuenta la inversión. Sí. Entonces, no solamente eso, sino que hay alumnos que ni siquiera de esta forma se lo pueden permitir. Hay alternativas, como es la Academia Militar. Exacto. ¿Te informaste en su momento de cómo va y...? También, la academia militar es también una opción muy interesante. Es decir, que a mí me hubiese gustado un poco por lo que es el tema de ejército, esa que todo tienes que estar a tal hora en tal sitio, es todo muy formal, todo, no sé, el ejército. Tú piensas en el ejército y piensas a todo el mundo uniformado, todos La disciplina. desfilando, disciplina. Exacto, que no me salía la palabra. ¿Y qué pasa? Al menos en mi caso, yo cuando hice el selectivo, pedía nota bastante alta. Yo tenía nota para entrar y lo estuve planteando, pero meterte en el ejército, el problema es que no vas a empezar a trabajar como tal hasta bastante tarde. Y no todo el mundo que se mete en el ejército del aire acaba tocando aviones. Hay algunos que les toca meterse a oficina, a algunos les toca helicópteros, y ya los mejores, que a lo mejor es uno de cada muchos, son los que tocan los caza, que realmente yo creo que si alguien se mete en el ejército es porque quiere llevar un caza. Y aparte tiene limitaciones físicas. Nosotros, los pilotos, nos tenemos que sacar un permiso que se llama el clase 1, que hay que renovarlo todos los años. Se hacen muchas pruebas, son pruebas visuales, son pruebas auditivas, son pruebas de que no estás loco, hacen pruebas del corazón, que no tengas ningún problema, te controlan el peso, todo. ¿Qué pasa? Que para hacerte eso, en el ejército son muy restrictivos y no puedes tener ningún problema visual, ni haber sido operado de ello. No sé si a día de hoy ha cambiado, al menos en mi momento era así, y tampoco puedes tener ningún problema auditivo. Hay una cosa que se llama hipofonía, que tú durante el examen que te hacen estás dentro de una cabina insonorizada y te ponen unos cascos y te van poniendo frecuencias. Todos hemos hecho el típico vídeo de YouTube a ver hasta qué frecuencia escuchabas, ¿no? Pues se ve que hay gente que no tiene ni idea de qué le pasa, que X frecuencia no la escucha. Y para tu día a día no lo vas a notar, y si no hubieses hecho ese examen nunca lo hubieses sabido que tienes ese problema. Pero a la hora de entrar al ejército es una falta eliminatoria. Entonces ya la opción del ejército se queda ahí. Vale, y luego, hablando también un poco del curso de piloto, ¿cuántos años son? Vale, te lo venden, al menos en mi academia, como 15 meses, que te lo sacas en 15 meses. Mi opinión personal, para sacártelo en 15 meses, tienes que estar bendecido por alguien. Porque ya muchas veces no depende de ti. Muchas veces la teoría sí que es lo único que depende de ti 100%, porque tú cuántas horas de estudio le eches, cuánto piensas sacrificar para sacártelo lo antes posible, pero luego tienes que hacer 200 horas de vuelo. Y no es como un avión comercial que a lo mejor hace un vuelo de 15 horas, que tú piensas, joder, un vuelo de 15 horas, en nada hace 200 horas. Pero nosotros los vuelos son 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, 3, tardas muchos días. Y nosotros estamos empezando a volar, necesitamos que sea como el día perfecto. No puede haber tormentas, tiene que haber cierta visibilidad. Muchas veces yo tenía que despertarme a las 5 de la mañana, cogía el coche, me subía al aeródromo de Requena, llegaba allí y veía todo lleno de niebla. Y digo, ¡buah! El madrugón que me he pegado y sé ya 100% que no voy a volar. Porque como hay niebla, no hay visibilidad, nosotros volamos en visual. Tienes que cumplir ciertos parámetros según la normativa, no puedes salir a volar por mucho que quieras. O a lo mejor hace mucho viento y claro, hay una parte del aprendizaje que lo haces tú solo. Entonces, ¿sabes llevar el avión? Sí. Pero como empiece a haber viento cruzado, que es lo más peligroso, a ver quién tiene los cojones a meter el avión en la pista. ¿Cómo es ese proceso una vez que entras en la academia? Es decir, porque me da bastante curiosidad cómo son esos primeros días que coges el avión. Pero me imagino que previamente tendrás un periodo de estudio para saber todos los controles y tal, y luego tocas el avión. ¿Cómo es ese proceso? Vale. La suerte que tenemos es que los aviones con los que empezamos la gente comúnmente los llama avionetas. Como escuche esto la persona que era la directora de mi escuela me va a matar, porque para él son aviones. Todos son aviones, da igual el tamaño o la potencia que tengan.
pero para aquí lo vamos a llamar avionetas. Las avionetas pues tienen menos botones, no son tan complejas como los aviones que gastamos para volar cuando nos vamos de vacaciones. Entonces tú cuando entras, lo primero te hacen estudiarte el POH del avión, que básicamente son todos los datos importantes, el consumo, la potencia, cuánto mide, el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema de combustible, todo. Que realmente no tienes que estudiártelo a fondo, es una lectura para tener un conocimiento general de la aeronave que vas a llevar. Y luego ya están los procedimientos que tiene la escuela, porque eso igual que pasa en la escuela, pasa en cualquier compañía. El avión tiene unas cosas que te da el constructor, pero luego ya la compañía lo adapta a los procedimientos a cómo quiere ellos que funcione. Entonces el primer día te dicen, vale, pues tú tienes que estudiarte esto, tienes que estudiarte estas checklists, tienes que saber estas cosas que son los memory items. Entonces tú tienes que estudiártelo y hay un día que te hacen el examen. Te haces el examen, lo haces escrito, entonces haces todos los emergency procedures, porque básicamente lo que te preparan es para el fallo de motor, algún fuego y poco más. Cuando ya ven que estás preparado, a ella viene el primer día que tienes que llevar a la máquina. Obviamente el primer día vas con instructor y al menos en mi caso estaba como tan saturado de toda la información, tener que acordarme, no sé qué, que yo creo que aterricé y como si no hubiese volado. Porque tienes que estar pendiente, no es como un coche solo tienes que estar pendiente de acelerar y de si vas a la derecha o a la izquierda. Allí estás en 3D, ya tienes que si la potencia, que si los cuernos, que si me estoy subiendo, me estoy bajando. Tener que acordarte de que ahora nada más he despegado tengo que hacer la checklist y tengo que apagar la bomba de combustible. Cuando salga del pasillo visual tengo que comunicar. Todo esto en inglés, que por muy buen nivel de inglés que tengas, a no ser que sea tu lenguaje nativo, siempre te va a costar un poquito más. De que no me olvido de esto, no sé qué, ahora haz maniobras, buah. Es un poquito saturante el primer vuelo, pero poquito a poquito vas perdiendo ese miedo, vas cogiendo confianza, ya te lo sabes todo mucho mejor y ahí es realmente cuando empiezas a disfrutar de lo que es el volar como tal. ¿Y cómo fueron un poco esas sensaciones del primer despegue propio tuyo? Sí, porque eso supongo que estaría bastante nervioso a lo mejor la noche de antes pensando, joder. Sí, yo me acuerdo, los primeros vuelos yo creo que no necesitaba ni alarma para despertarme. Estaba tan ansioso, tan nervioso de, joder, que voy a coger un avión, que voy a ser yo el piloto la primera vez. Una vez estás dentro, es lo que he dicho, que los nervios te pueden, no sabes ni lo que está pasando. La gente lo que más valora es el primer vuelo solo. Primero es una fase de instrucción que te enseñan a hacer las maniobras básicas, a aterrizar y despegar, que con eso se practica con el touch and go, que básicamente es como un aterrizaje pero no paras. Nada más tocas el suelo, vuelves a meter potencia y te vuelves a ir al aire. Entonces cuando ya han visto que estás listo para volar solo, ese día haces tu suelta, que es la primera vez que vuelas el avión solo. Haces un par de tomas y despegues. Ese día estás con los cojones aquí arriba. De repente te subes, tienes confianza, tú ya te piensas que sabes volar de puta madre y llegas, arrancas el avión y dices, hostia, ¿y este sonido? Antes lo hacía también, esto estará bien, esto lo indica lo que tiene que indicar, porque claro, antes tú, aunque lo escuchases, tú tenías la seguridad de que ibas con una persona experta al lado, que cualquier cosa que estuviera incorrecta, él lo iba a notar y iba a decir, oye, espérate, que a lo mejor si salimos ahora nos matamos. Empiezas a cuestionártelo todo. Y ahí yo creo que es la primera vez que son nervios reales de decir, hostia, es que como la líe soy yo y no hay nadie más aquí en el avión. Como la líe me mato. Pero bueno, realmente cuando te sueltan es porque estás preparado. Tú seguramente no sientas que tienes esa confianza, pero ya tienes todos los conocimientos necesarios para volar solo y de forma segura. No de forma perfecta, porque eso se va consiguiendo con los años y seguramente siempre se va aprendiendo cosas nuevas, pero ese día sí que se disfruta. Ese día dices, hostia, es la primera vez que te sientes piloto de verdad. Claro. Me imagino al profesor ahí mirando al cielo y a Jesús dando Sí. Jesús ahí dando Vale, ¿y has tenido algún problema con el avión en el aire? ¿Algún fallo de motor o algo así? Vale, el fallo de motor, aunque la gente piense que es algo como muy raro, nosotros lo practicamos mucho. Porque la gente tiene la teoría de que los pilotos tienen el paracaídas y de todo, pero eso es un mito, eso realmente no existe. Nosotros estamos entrenados para, en el caso de que haya cualquier fallo, aterrizar el avión, en plan configurarlo para que en caso de que el aterrizaje sea forzoso, que seguramente lo vaya a ser, identificar un campo en el que podemos aterrizar,
cómo preparar para que cuando haya un impacto el sistema eléctrico, el sistema de combustible no se genere explosiones, aunque en aviones grandes eso es más complicado, pero para que aun dentro de todo lo malo sea lo mejor posible. Entonces nosotros lo practicamos. Yo iba a un vuelo y había un instructor que era bastante hijo de puta, pero que le tengo mucho cariño. Desde aquí un saludo a Gorka si nos escucha. Y lo que hacía es que tú estabas tan tranquilo y el tío de repente cogía y te cortaba la potencia, que eso era lo que simulábamos como un fallo de motor. Entonces tú tenías que estar rápido, tenías que estar vivo y empezar a hacer todos los procedimientos, buscar el campo y hacías como una simulación. No llegabas a aterrizar, pero cuando estabas cerca, una persona con experiencia ya cuando estás cerca sabes si vas a meter el avión o no. Entonces yo en mi caso propio solo he tenido 2 problemas, se podría decir. Una vez estábamos haciendo un routing, estábamos volviendo de Alicante y de repente vimos que la presión del aceite estaba empezando a entrar en el arco amarillo. Y mi instructor, la verdad, que también se le subieron los huevos. Fue un poco, bueno, corriendo nos vamos para el aeropuerto y ya en tierra que lo miren los mecánicos. Eso fue con instructor. Yo solo he tenido una liada, por suerte. Y es decir, que ser por un poco empanado. Porque a la hora de volar, cuando haces los routings, no es como un avión grande que vuela con reglas IFR. Nosotros volamos un poco, digamos, con un mapa y con el mapa ese vamos mirando por la ventanilla la referencia del mapa. Es decir, vamos como de pueblo a un pueblo, de este pueblo a este pueblo. Entonces nosotros el día de antes tenemos que hacer los cálculos previos, hacer la corrección del viento, controlar el tiempo, porque claro, tenemos que hacer el recorrido y llegar en el tiempo que tenemos reservado el avión para nosotros. ¿Qué pasa? Que es un error de novato, tú tienes que apuntar siempre los 3 cifras, porque los rumbos van desde 0 hasta 360. Entonces, yo tenía que volar en un rumbo 020, pero tenía apuntado solo 20. Entonces, la cabeza me jugó una mala pasada y volé rumbo 200. Es decir, que me fui a un lugar completamente distinto. Y yo iba mirando el reloj, digo, vale, por el tiempo que llevamos de este pueblo a este pueblo debería estar pasando por encima de un río. Y yo aquí no veo nada. Y pues me empecé a agobiarme. Esa es la única vez que creo que me he agobiado de decir, hostia, y ahora a ver yo cómo cojones vuelvo, ¿sabes? Porque no tienes ni idea de dónde estás, pierdes la referencia visual. ¿Qué hice yo? Saqué el móvil, entré en Google Maps y dije, vale, estoy aquí. Y con el Google Maps saqué el rumbo que tenía que volver al pueblo donde me había perdido y ahí ya como me volví a entrar en el rumbo que tenía que llegar y volví a casa sano y salvo. ¿Y cómo pones en Google Maps que vas en avión? Pues rezar y tener suerte de que te dé la señal en ese momento, porque... De momento el modo avión en... No. Bueno, entonces... Estabais hablando antes de algunos accidentes que se produjo con ciertos aviones. Comentarme porque me estaba perdiendo ahí, pero parecía muy interesante. El tema de los cuernos, de tal. Sí, o sea, yo es que estábamos comentando también que vi un documental que hay en Netflix que es de Boeing. O sea, no me lo termina entero, pero vi un par de accidentes. Y bueno, también un poco comentar la historia de Boeing. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Porque ellos eran como una empresa súper tradicional y como que tenían también un montón de empleados y era como una empresa pues muy tradicional, estaba sacando muy buenos números, pero cambiaron de dueño y lo cogió un dueño que era pues mucho más empresario, mucho más capitalista, entonces como que empezaron a quitar esa inversión que por ejemplo tenían en comprobar todo. Ahora cada vez lo comprobaban menos y si comprobaban algo y estaba mal tenías que callarte porque te echaban. Entonces como que con ese cambio de dueño hubo muchos cambios en la empresa, la gente ya no estaba contenta y fue cuando empezó un poco a ocurrir esos fallos. Entonces pues nada, hemos estado comentando algunos de esos fallos y no sé, ¿algún fallo así que tú recuerdes impactante? A ver, accidentes así famosos está el que ocurrió en Tenerife, que ese nosotros hemos visto varios vídeos que... Es lo que he comentado antes, que cuando hay un error es porque hay muchos factores a la vez. Este es muy famoso porque murió mucha gente y básicamente era un día que había mucha niebla, porque hay uno de los aeropuertos en Tenerife que siempre hay niebla. Un avión ya grande sí que puede despegar con niebla, hay que seguir unos procedimientos especiales porque como no hay visibilidad no sabes lo que tienes delante. Pues resulta que el piloto tenía el cumpleaños de la hija y tenía prisa. Quería llegar a casa y las prisas siempre son malas.
y el controlador dio una orden, se ve que no lo entendieron bien y básicamente coincidió un avión que despegaba con otro que estaba en la pista y se chocaron los dos y ya está. Luego, por ejemplo, también hay otro muy famoso que son 2 aviones que chocaron en el aire. Tú dices... ¿Cómo pasó eso? Es que parece que no, pero hay muchos aviones en el aire. Yo, por ejemplo, hace poco cuando fui a la entrevista con Ryanair, en el vuelo hacia Irlanda, recuerdo haber visto 3-4 aviones que nos pasaron por abajo, cruzando nuestra trayectoria, y eso que estuve todo el rato mirando el móvil. Y en 2 momentos que miré así, dio la casualidad que me crucé. Si entráis en una aplicación que se llama Flightradar 24, podéis ver los aviones que están en ese momento en el aire y hay más aviones de los que pensamos. Hay mucho tráfico aéreo. ¿Qué pasa? Para protegerse de que ocurran esas cosas, hay una cosa que se llama el TICAS, que es Traffic Collision and Avoidance Systems, que básicamente es como si tuvieran 2 personitas dentro del avión que se hablan entre ellos y uno le dice al otro, vale, pues yo estoy yendo en esta dirección, y el otro dice, vale, pues yo estoy yendo en esta. Y cuando están en conflicto de que ven que puede que sea un peligro el uno para el otro, en la pantalla del piloto le sale o un Traffic Advisory o un Resolution Action. Entonces, dependiendo de lo que te salga, tienes que hacer unas cosas o otras. Una es para darte situational awareness, que es para que tú estés pendiente de lo que está pasando, de, vale, puede que tenga un tráfico que viene en dirección opuesta, puede que sea problema. Entonces tú ya estás más pendiente de ese tráfico. Cuando el accidente es inminente, aparece ya una indicación que normalmente suele ser tú sube hacia arriba, tú tira hacia abajo, o tú gira hacia la izquierda, tú gira hacia la derecha. ¿Qué pasa? El día ese los pilotos no siguieron las indicaciones. Uno hizo caso al controlador aéreo, porque muchas veces el controlador aéreo es persona, no sabe lo que está pasando dentro de la cabina, tiene mucha información, pero igual que nosotros cometemos errores, ellos también los cometen. Pues ese día, por cualquier motivo, no se dio cuenta de que iban a colisionar y a uno de los aviones les dijo, sube. Pero su aparato, su personita que estaba dentro, Sí. que es la que se encarga de que no te la estampes contra la otra personita, le dijo, baja. Entonces, uno le hizo caso al controlador aéreo y el otro avión le hizo caso a lo que realmente le tenía que hacer caso. Entonces, en vez de bajar como le dijo su personita, hizo caso al controlador y subió. Pero la otra personita también le dijo al avión que subiera. Entonces los dos se chocaron. Vale. Yo recuerdo también algún día en clase contigo que te pregunté también por la zona aérea restringida, porque no Sí. puedes volar donde tú quieres. Sí. Entonces, no sé si nos puede hablar un poco de qué zona restringida hay, por ejemplo, en España, Vale. el aeropuerto y un poco esa zona. Vale, eso se llama... Hay bastantes zonas que son los TMA, los CTR, eso cuando estudias Derecho Aéreo, pues te lo explican las características que tienen cada una y todo eso. Nosotros a la hora de volar teníamos un mapa de España, que si no me equivoco está dividido en 6 o 9 partes. Cada una pues tiene como sus... Se llaman deltas las zonas restringidas y cada delta normalmente tiene a lo mejor una limitación de que no puedes volar dentro de X horas desde tal altitud hasta tal altitud. Normalmente son militares. En España hay bastante delta militar y no puedes meterte dentro de las horas de actividad porque a lo mejor también estés tú tan contento con tu avioncito pequeñito y te aparecen 3 cazas al lado diciéndote campeón, ¿qué pasa? Y digamos que los pilotos de caza son un poco cabroncetes y te la pueden liar porque el caza es un avión muy potente. Si le apetece pasar por delante tuyo a mucha velocidad, tú pierdes la sustentación, vas a notar muchas turbulencias y seguramente vayas a perder el control del avión. No creo que lo hagan, ¿sabes? Porque al final, pero bueno, nunca se sabe. Entonces tú tienes que tener ese control. Por suerte los controladores aéreos siempre estamos radiocontrolados y ellos en sus pantallas tienen delimitadas todos esos sitios. Entonces tú cuando te vas a meter en una delta, te dicen, oye, que estás entrando en un sitio que no tienes autorización, en plan, desvía tu rumbo. Entonces tú normalmente, pues a veces eres consciente y le dices, mira tal, es que voy a tal punto, voy a pasar nada por el borde, que realmente, a no ser que te metas de lleno, no hay ningún problema. El controlador seguramente te diga, vale, no pasa nada. También es verdad que hay deltas que son fijas, que salen de año a año, que tienen su identificación, pero hay otras que son temporales. Porque, por ejemplo, aquí en Valencia hace poco estuvo lo de Cheste.
El circuito es este, se corre el Gran Premio de MotoGP, entonces como están los de la tele con los helicópteros y de todo, es una zona restringida. Entonces se genera un NOTAM. El NOTAM son como todos los incidentes que hay respecto a las pistas, prohibiciones y de todos. Entonces tú antes de cada vuelo tienes que mirar el NOTAM porque puede pasar este tipo de cosas. Entonces tienes esas deltas temporales que te indica desde qué día hasta qué día están activas, desde qué hora hasta qué hora, desde qué altitud a qué altitud, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, si puedes entrar con permiso, si no puedes entrar de ninguna forma. Entonces ya con eso pues tú planificas el vuelo y los intentas evitar en la... Sí, los evitas, no hay más. Bueno, y una pregunta así, que a lo mejor parece muy... Pero el tema del triángulo de las Bermudas, ¿eso es mito o verdad? A ver, yo no tengo ni idea. Ni idea. Yo creo que es un poco de mito y verdad. Por lo que se dice, se ve que hay ondas electromagnéticas en esa zona por algún motivo y al final es todo electrónica. Es como si tú coges un imán muy potente y le acercas el móvil se te va a ir a la mierda. Pues si le pasa eso al avión, los sistemas se vuelven locos y sin los sistemas muchas veces los pilotos no tenemos referencias y se te puede complicar la historia. Bueno, vamos a ir un poco más ya fuera de la academia. Nos has comentado que ya una vez que sales y te contratan, no es solamente que ya está, he terminado, sino Claro. que pasas ciertos exámenes, ciertas pruebas, entrevistas. ¿Cómo es ese proceso? Vale. Para mí eso fue como el momento más complicado, el momento de más miedo, porque hasta ese instante todo es, tú tienes tu caminito, lo puedes hacer más rápido, más lento, mejor o peor, pero tienes el caminito, sabes que no te tienes que salir de ahí y ya está. Es como en la universidad, el máster. Tú hasta ahí no tienes que buscarte la vida, solo tienes que elegir lo que quieres estudiar y tienes a alguien que te va diciendo lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Cuando tú acabas, es bienvenido al mundo laboral. Tienes que buscarte la vida, no eres nadie. Tienes que empezar a preguntar, a indagar. Yo, por suerte, en mi escuela, desde un principio, siempre nos han ayudado. Y, por ejemplo, a mí me recomendaron una página de Instagram que se llama Tripulantes Aéreos y que tenían un grupo de Telegram con gente que ya tiene la licencia y por ahí pasaban todas las ofertas de empleo. Entonces, una vez te llegaba la oferta de empleo, pues tú aplicabas con tu currículum, enviabas tu pasaporte, enviabas toda la documentación que te pedía en ese momento. Y el problema es que nosotros somos cadetes, no tenemos experiencia. Es un poco contratar a una persona de transportista cuando tienen la L todavía. Tienen que hacer un poquito acto de fe. Ryanair en eso es muy buena, por ejemplo, confía mucho porque la forma de instruir de Ryanair es coger un disco que está en blanco y grabar a fuego sus procedimientos. Entonces Ryanair contrata mucho cadete. Entonces yo creo que apliqué a lo mejor a 200 compañías. Yo a todo lo que salía aplicaba. Yo, por suerte, me llamaron varias aerolíneas. Yo, mi sueño y... Bueno, más que sueño es donde yo quería entrar era Ryanair. Por suerte, una de las que me llamó fue Ryanair y empecé con el proceso de selección con ellos. También me llamó Wizz Air, pero Wizz Air es una empresa también, digamos que es como la Ryanair, pero un poco más de Asia. No me llamaba tanto la atención y por suerte como tuve Ryanair antes y el resultado ha sido satisfactorio, pues me he quedado con ellos. Hablando de cómo es el proceso, una vez has mandado toda la documentación, pues tú estás a la espera de que te digan algo. Normalmente una vez llegas eso, te mandan un correo diciéndote, vale, hemos recibido todos tus documentos, nos pondremos en contacto contigo si estamos interesados. El proceso de Ryanair, primero es una entrevista online, que tienes que llevar a cabo unos psicotécnicos, responder unas preguntas, pues eso, para ver un poco cómo es tu personalidad, porque al final dentro de la cabina lo interesante es que el piloto tenga ciertas cualidades, porque no quieres una persona que sea muy autoritaria, tampoco quieres ser una persona que sea muy pasiva, buscan ciertas características. Normalmente no suele ser algo eliminatorio, a no ser que estés pirado de la cabeza, pero bueno, eso ya lo vas a saber antes de hacer la entrevista esa. Y en ese momento no interactúas con nadie, pero tienes que grabarte a ti mismo con una cámara o con lo que quieras, respondiendo a ciertas preguntas que te hacen. Si una vez pasas esa fase de forma correcta, plan, te llega al cabo de 2 semanas, bueno, te llega un correo diciéndote enhorabuena, no sé qué, has pasado la primera fase y ahora la siguiente fase ya sí que es presencial. Tienes que ir a Irlanda, a Dublín, a los cuarteles generales de Ryanair
Y esa entrevista consiste en 3 partes diferenciadas. Primero está la entrevista personal, la entrevista técnica y el simulador. Ellos te recomiendan que el simulador te lo prepares antes. Yo fui aquí en Valencia, al lado de Manises, con Jaime, que es un chico que prepara para las entrevistas de Ryanair, y la verdad que la mayoría de gente que se prepara con él acaba entrando. Hice creo que 14 horas como pilot flying, es decir, yo a los mandos, y bastantes horas como pilot monitoring, porque a la hora de volar se vuelan 2 personas. Uno lleva las comunicaciones, asiste al que está volando y el que está volando. Y a la hora de hacer el assessment te evalúan de las 2 cosas, porque los 2 roles son igual de importantes. En un avión está hecho para volarlo 2 personas. Uno solo lo podría volar, sí, pero lo va a volar mal, va a cometer muchos más errores, y cuantos más errores cometas, más posibilidades tienes de que tengas un accidente. Entonces me preparé, me compré un traje, el primer traje que me había comprado en mi vida. Yo cuando me lo puse dije, hostia, qué formal que voy, en la vida me había visto así. Porque claro, a esa entrevista es formalidad pura y dura, tienes que ir con maletín, bien vestido, bien peinado y todo súper formal. Es verdad que cuando tú llegas allí, estás en la sala de espera que hay, ves entrar a todos los empleados, van en chándal, porque es su día a día, van a la oficina, ¿no? Es un ambiente más informal, pero tú vas a otro mundo. Entonces llegas, normalmente son 8 personas, porque os hacen 4 parejas de 2 personas cada uno, que es con la que vas a hacer el simulador, y entras a una sala y te explican un poco cómo va a consistir esa entrevista, te hablan un poquito de todo lo que va a ser a cara a futuro. Tú entonces estás ya ahí en la sala de espera con tus compañeros y ahí empiezan a llamarte. Primero haces la entrevista personal y la técnica. Las 2 van juntas, aunque cada una de ellas la realiza una persona distinta. Tienes a la de recursos humanos y a un piloto experimentado, y entonces la de recursos humanos hace la entrevista personal y el piloto experimentado te hace la técnica. Mientras haces la personal con la de recursos humanos, el piloto te comprueba el logbook. El logbook es un libro que tenemos donde apuntamos nuestras horas de vuelo, dónde hemos despegado, dónde hemos aterrizado, el número de aterrizajes, el número de despegues y todas esas cosas. Que luego con lo de aterrizajes y despegues, si queréis, tengo una historia graciosa que podemos contar. Vale. Y entonces, una vez haces eso, empiezas con la técnica y sales de ahí. Y luego ya haces el simulador. En mi caso, ese día, el día de antes, acababa de cumplir 21 años. No había hecho una entrevista en mi vida. Todos los sitios donde había trabajado es porque mi madre o mi padre conocía a alguien y era enchufe puro y duro. Hostia, yo estaba más acojonado que acojonado. Encima en inglés, que nunca vas a tener la misma soltura que tienes en castellano. Tienes que pensarte las cosas un poquito más. Empiezo la entrevista personal, joder, ahí sí que estaba nervioso, sí. Yo empecé a hablar y notaba como la voz me temblaba, como que me costaba hablar, pero poquito a poquito te vas soltando. También ellos lo entienden, ¿sabes? Saben quién eres, qué posición tienes, lo esperan que te pase eso. Seguramente sería casi peor que no te pasase a que te pase. Pero ya te vas soltando, y en mi caso en la entrevista técnica, además lo llevaba muy bien preparado. Cuando empezaron a hacerme las preguntas, me las sabía, todo fue mucho más fluido. Y el simulador, que es la parte realmente importante, porque puedes tener una entrevista mediocre, pero si haces un buen simulador te van a contratar. En el caso contrario, puedes hacer una entrevista de puta madre, pero si haces una mierda de simulador, te van a decir, campeón, vuelve a intentar en 6 meses o en un año. Entonces yo el simulador, como me lo había preparado muy bien, me senté y dije, joder, esto es lo mío, esta es mi oportunidad, tengo que hacerlo bien. Y por lo que veo, lo hice bien porque me han contratado, así que muy guay. Vamos. Bien, joder. A Luego, ver, vale, dale. vale, luego no solamente eso, sino que una vez que te contratan tienes que hacer una academia. Exacto. Es que es brutal el proceso, Sí. pero se habla poco de, vale, yo pago tanto dinero por la academia y ya salgo, ¿no? Y me parece muy curioso que se repite mucho el patrón de, vale, yo me formo, pero luego hay un proceso de limbo donde la gente manda a reventar correos, que eso es para alucinar, porque ese proceso, como nosotros solamente escuchamos el éxito, vale, sí, te ha contratado Ryanair y tal, pero ¿qué hay detrás? ¿Sabes? El tema de enviar tantos correos, moverte... No, y sobre todo ese miedo a decir, yo he hecho una inversión en mí y, joder, como no me cojan ahora, como no les parezca mi perfil interesante, Claro. me como eso.
Mi padre me va. Exacto. Es una presión muy fuerte del tema económico y encima vienes de que yo, por ejemplo, he sacrificado muchas cosas, como vosotros habéis dicho antes, estaba haciendo la carrera a la vez que estaba haciendo lo de piloto. Lo de piloto... Y en el gimnasio también. Y en el gimnasio también. Lo de piloto es algo muy intensivo, al menos yo me lo tomé de esa forma. Digo, joder, mis padres están haciendo el esfuerzo de poner este dinero, yo lo mínimo que puedo hacer es dejarme los codos. Yo me he pasado veranos de tener mis amigos, oye tal, nos vamos a la playa, nos vamos de calas, nos vamos de fiesta y decir, no puedo chicos, tengo que estudiar. No puedo chicos, tengo que volar. El último examen teórico que hice yo fue en agosto. ¿Quién coño hace un puto examen en agosto? El calor que hace, todo el mundo en la playa. Encima yo que vivo aquí, tengo un apartamento, la piscina, escucho a los niños jugar. Yo estudiando Derecho Aéreo en inglés. Tío, es que mátame, por favor. O meteorología, de cómo se hacen las nubes. Que si esta nube es más peligrosa que esta. Yo me quería suicidar. Oye, ¿y son muy complicados esos exámenes teóricos? Un poco, tú que también has hecho exámenes en la universidad, esa comparación, ¿cómo lo ves? Es distinto, es muy distinto. Y sí, yo diría que sí que son más complicados, porque tienes una variedad muy grande. Son 14 asignaturas y a lo mejor estás estudiando meteorología y lo siguiente que tienes que estudiar son factores humanos. Empiezas a hablar de la hipoxia, de la falta de oxígeno. Como que tocas muchos palos y es un volumen muy grande de información en un periodo de tiempo muy corto. Entonces sí que se hace complicado. Y retomando lo que habíais dicho antes, cuando a ti te contrata Ryanair, todo parece muy bonito, pero realmente no es así. Yo estoy contratado por Ryanair, pero realmente cuando pasas la entrevista, ellos lo que te dan es una plaza en el type rating. ¿El type rating qué es? Es lo más duro que vas a hacer en tu vida como piloto. Es 2 meses que tienes que comprender, aprender todo de un avión de los de verdad, de los grandes, de los que ya llevas. Y son aviones muy complejos. Tienes que aprenderte todos los procedimientos de la aerolínea. Entonces, aunque tú ya tengas la licencia de vuelo, cuando tienes que llevar un avión en específico, no es como en el coche, que te sacas el carnet del coche y ya puedes llevar cualquier coche. En los aviones, para llevar un avión nuevo, tienes que sacarte un curso especializado para ese avión. ¿Qué pasa? Digamos que yo he tenido que pagar dinero por ese curso. No me lo paga Ryanair por mucho que ya haya pasado las entrevistas. Tengo que seguir pagando muchos trámites. Tengo que, por ejemplo, en el caso de Ryanair, mi licencia española la tengo que pasar a irlandesa, me tengo que sacar un número de la seguridad social, hay muchos trámites. Yo ahora estoy recibiendo correos día sí, día también, de que tengo que mandar documentos a un sitio, y cuando hay burocracia de por medio es una mierda, porque a la mínima que falla algo, tardas la vida. Y ese curso a mí me ha costado 30.000 euros. Por eso os he dicho que tienes que estar preparado para soltar 100, 120.000, porque no solo el curso como piloto. Es verdad que es yo lo veo todo ya... Llega un momento que ya no lo dejé de ver como gastos, sino que lo veo como una inversión. Y ya en el punto en el que estamos hay que soltar lo que tengo que soltar, siempre dentro de algo razonable, ¿sabes? Sí. No me voy a volver loco aquí y a empezar a soltar el dinero como si me sobrase. Entonces yo haces ese curso. Yo ahora en unas semanas me voy a Inglaterra para hacer ese curso y ahí ya es intensivo. Es decir, yo este año no voy a tener ni navidades. Yo el día 28 voy a estar en Inglaterra estudiando. Pero bueno. Y si tú haces un curso con Ryanair sobre el avión X, sí. ¿Tú puedes volar ese avión X con otra aerolínea? ¿O cuando cambias de aerolínea tienes que volver a hacer...? No, cuando tú ya tienes en tu licencia te saldrá que tienes el type rating para tal modelo de avión. Seguramente si te contrata una aerolínea nueva tendrás que hacer un curso, pero no respecto a ese avión, sino a los procedimientos. Porque cada avión, aunque se vuele de la misma forma, la base es la misma para todos, pero luego los procedimientos son distintos, porque cada compañía, Ryanair es una low cost, yo creo que es la mayoría que hace es como mucho beneficio, el coste que sea el mínimo. Entonces la forma a lo mejor despegan con más flaps o aterrizan antes, o a lo mejor uno dice, vale, pues cuando empiezas el despegue dice landing gear up y el otro se lo dice gear up, o uno tiene que decir positive rate of climb, el otro... Los procedimientos son distintos, entonces tienes que hacer ese curso de adaptación. Y luego todos los tecnicismos que estás diciendo son en inglés. Claro. Necesitas un alto nivel de inglés para ser piloto. Sí. ¿Qué nivel necesitamos los estudiantes que queremos entrar ahí? A ver, yo creo que un nivel B2 vas guay. ¿Con un B2? Sí. A ver, más que con un B2,
es que tengas buen oído y buen speaking. Porque, por ejemplo, yo soy un desastre un poco a la hora de gramática y todo eso, pero en inglés, en castellano y de todo. Pero como a la hora de la verdad tú solo tienes que hablar y entender, con que tengas esas dos cosas. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi nivel de hablado de inglés es mucho más alto a mi nivel gramatical, entonces se me da muy bien ocultar X defectos con eso. Vale. Entonces, pero sí que tienes que tener un nivel alto, si no estás muerto. Vale, vale. Todos en inglés. De acuerdo. Y luego nos has comentado que teníais allí una historia de aterrizaje. Vale. Despegue, ¿qué pasó ahí? Vale, si vosotros no es algo que me pase a mí, pero tú piensas, cuando tú apuntas el número de despegues y el número de aterrizajes, lo normal es que coincida, ¿no? Sí, sí. Es decir, que si tú despegas, a no ser que tengas un accidente, vas a aterrizar. Claro. Pues hay un avión que aterrizó y nunca despegó. A ver. Aterrizó. Bueno, eso pasó algo en medio Pero, del vuelo. y no hay ningún accidente. Eso pasó algo en medio del vuelo y tú cogiste el mando. No, pero yo no estaba de piloto, Ah, es de... ah, es, vale. vale, es el... Aterrizó y no despegó, tío. Joder. O sea Vale. que... Y es un avión muy famoso. Eso es una creación de Dios, que dijo, No, venga, claro. pues lo lanzo. Es el Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos. Ese avión tiene más despegues que aterrizajes. Y sigue estando en funcionamiento. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tiene que...? Vale. ¿Qué hay detrás? Porque el Air Force One se le llama Air Force One al avión que está llevando al presidente. Es decir, que si ahora de repente el presidente va con un avión de mierda, en plan, bueno, no son avión de mierda, perdón, en plan, son aviones igual de respetables, pero me refiero así porque son aviones más pequeños, no son el típico avión que tú coges para cuando te vas de viaje. Una avioneta y el presidente va en esa avioneta, ese avión se llama Air Force One. ¿Qué pasa? Que uno de los presidentes de Estados Unidos estaba volando en un avión, entonces era el Air Force One, mientras se estaba dando lugar a la proclamación del nuevo presidente. Como proclamaron al nuevo presidente, el que estaba en el avión dejó de ser presidente. Entonces ese avión pasó de ser el Air Force One al indicativo que tenía por la compañía. Entonces ese Air Force One despegó, pero nunca llegó a aterrizar. Ostras. Ostras, qué guapo, Qué locura, buena historia. Interesante. Mira, yo tengo una pregunta también. ¿Es verdad que los pilotos se pueden echar una siesta o dormir en la cabina? O sea, ¿hasta qué punto el avión está automatizado para que pueda hacer todos esos procesos sin necesidad de que haya piloto? A ver, Atentos. yo me ha pasado que alguna vez yendo yo, mi instructor al lado se ha quedado dormido. Pero por lo que he escuchado yo, no es tan raro que de repente tú te despiertes y mires al lado y el otro también esté durmiendo. Cuidado. No, pero no hay que preocuparse porque al final no es algo habitual. Pero el avión tiene muchas alarmas, cuando va a pasar algo siempre vas a tener el pitido, tienes el controlador, pero cuando estás en crucero hay cosas que hacer, nunca hay un momento de relax, pero la carga de trabajo que tienes es mucho menor. Y sobre todo en vuelos largos que estás en medio del Pacífico, pues no tienes nada que hacer. En plan, tienes que estar controlando que todos los parámetros son correctos y eso. Pero con el autopilot, el autothrust, todo, la verdad que está bastante automatizado. A día de hoy los pilotos, yo los considero que son como un poco más que pilotos, son abogados. Tienen que respetar las leyes, tienen que comprobar que todo funciona correctamente, tienen que estar ahí por si acaso, porque la electrónica siempre puede fallar en el momento que menos te lo esperas, pero está todo muy controlado. Y el aterrizaje, realmente como las dos partes más peligrosas del vuelo son el despegue y el aterrizaje. Y ahí te digo yo que nadie se duerme. Estás Claro. muy activo y muy pendiente de todo. Obviamente. No te puedes hacer el chulo como el típico del pueblo que conduce con una mano para despegar el avión, ¿eh? No. Ahí no se puede. No puedes tirarle ahí un guiñillo a la controladora del avión. No, yo no lo recomendaría. Que los aviones van muy rápidos y cuando vas tan rápido, el mínimo error, acabas fuera de la pista, tienes que hacer un reporte, vas a tener al de tu compañía llamando a la puerta y decir, vale, tu tontería me ha costado no sé cuántos millones de euros. ¿Qué hacemos contigo? ¿Te vas a la puta calle o qué? Bueno, tenía aquí unas preguntas típicas. Claro. Que así vamos a desarrollar en medio de la entrevista, pero como la conversación ha sido tan dinámica y tal, pues se me han olvidado. Pero son las típicas que se hace un estudiante. Entonces,
Voy a mirar, por ejemplo, ¿qué escuelas en España hay así para estudiar? No solamente en Valencia, sino Vale. ¿has visto por Madrid, Barcelona? Sí, sinceramente, yo por lo que sé y por el feedback que tengo y como yo elegiría sin ningún lugar a duda Airpool Aviation Academy, que es donde estudié yo. No me patrocinan ni nada, he soltado mucho dinero ahí, pero lo bueno que tienen ellos es que son dueños del propio aeródromo, tú tienes las clases y el aeropuerto en el mismo sitio. Entonces, acabas de dar una clase de teoría y estás cogiendo el avión. Otras escuelas vuelas en aeropuertos internacionales y lo que premia aquí es el dinero, tú eres una mierda. Entonces, a lo mejor en un vuelo de 2 horas solo vuelas realmente media hora porque estás esperando a que a que un EasyJet, a que quien sea, tiene que despegar. Y importa más ese vuelo que el tuyo. El tuyo, como si no vuelas ese día. Pero, por ejemplo, en esa academia piden alguna nota de corte o algo así. No, tienes que tener conocimientos equivalentes a bachiller, pero en mi clase, por ejemplo, había un chico que venía de un grado medio. Entonces no hay problema. De todas formas, dejaremos también ahí la página de Airpool Academy por si alguien también quiere investigarla. Por ejemplo, hay más sitios, como he dicho antes, Panamedia también tiene base en Palma de Mallorca. Luego también está European Flyers. En Cuatro Vientos en Madrid está lleno de academias. Pero hay que informarse muy bien porque hay algunas que son muy hijas de puta, intentan liártela, los aviones que tienen son una mierda, son tumbas con alas. O sea que es importante hacer un buen trabajo antes de comprometerse con una escuela, de preguntar a personas si conocéis a alguien. Seguro que por algún sitio conocéis a alguien, no sé, incluso preguntarme a mí, ¿sabes? Si queréis contactar conmigo o lo que sea. Oye, dejaremos también si quieres tu Instagram abajo para que te puedan contactar. Si alguna chiquilla la Jesús, por ahí estará. Luego otra, ¿qué beneficios, o bueno, cuál es mejor, estudiar en la escuela militar o en la privada? Para mí la privada. La privada. Aunque tienes que hacer una inversión grande, es la vía más rápida y es la mejor, sin duda. De acuerdo. ¿Necesito matemáticas para ser piloto? Matemáticas básicas. No tienes que hacer cálculos complicados. No te van a pedir que hagas una integral de tercer grado, ¿sabes? No es aquí como en la universidad. Calcular el combustible. Sí, exacto, son más cálculos de sumas, multiplicaciones. Es verdad que si tienes conocimientos, pues todo te va a ser mucho más fácil. Yo, en mi caso, en General Navigation, que ahí sí que hay que hacer mucho cálculo de run blinds, hay cálculos, ¿no? Yo tenía como, a la hora de cosenos, de senos, como que tenía una visión mayor a la de mis compañeros y como que todo me resultó mucho más fácil. Digamos, yo esa asignatura para presentarme al examen prácticamente no estudié porque eran cosas que sabía, porque era como que lo hacía y lo entendía porque eran conceptos que ya tenía de previos, pero mis compañeros no lo entendían, les costaba más, pero es como todo. A mí a lo mejor memorizarme lo que se memoriza a alguien de derecho me costaría mucho más, pero a la hora de los números pues tengo más facilidad. De acuerdo. Oye, ¿cómo era tu rutina en ese primer año de universidad? Porque yo recuerdo que lo estuvimos hablando y aparte del tema de estar aquí estudiando ingeniería, le estaba dando caña al curso de piloto, le daba caña al gimnasio, también tenía un poco de vida social. ¿Cómo era una rutina de un día normal? Buah, lo primero que todo es que olvídate de dormir. Yo creo que esa época, si dormía 3 o 4 horas al día, daba gracias. Yo cogía, me despertaba a las 5 de la mañana y empezaba con la primera comida, porque en esa época estaba en volumen, hacía 5 comidas al día, hacía la primera comida, cogía el coche y me iba a Requena. Hacía el vuelo, total serían 2 horitas o así, normalmente el vuelo despegaba a las 8, aterrizaba a las 10, mientras haces el papeleo posterior y tal. Nada más acababa, me hacía la segunda comida, el preentrenamiento. De ahí bajaba, cogía el coche, me iba al gimnasio. Entonces en esa horita me daba tiempo a hacer la digestión, tal como acababa el gimnasio, me duchaba, iba a casa a comer y a coger el tren y me pasaba toda la tarde en la universidad, hasta las 9, 10 de la noche, a hacer, durante la universidad pues hacía la cuarta comida, que sería la merienda, y luego cuando llegaba a casa la cena y a preparar todos los tuppers para el día siguiente. Y a lo mejor me acostaba a las 12, 1 de la noche. Y todo eso tienes que incluirle que no tuvieses que hacer ningún trabajo, no tuvieses que preparar el vuelo del día siguiente, porque muchas veces lo tenía que hacer. Entonces yo acababa de llegar, estaba reventado de todo el día, tenía que hacer los tuppers y todavía me quedaba planificar el vuelo del día siguiente, que eso sería media hora, 1 hora más.
estudiar para la universidad, hacer los trabajos, todo. Fue una época muy sacrificada, pero yo creo que ha valido la pena. Si quieres conseguir grandes cosas, tienes que hacer grandes sacrificios. Qué bueno, Y ahí novia no se puede tener, ¿eh? Ah, tuve novia, pero mira, lo hemos dejado, o sea que muy bien no fue la cosa. Bueno, y me imagino que en esas horas de clase eso tendría que ser clave de estar enfocado. Si tienes Sí. tanta carga, no puedes ir a clase a hacer el paripé. Exacto. Es decir, tus horas de clase tienen que ser clave para retener lo que te están explicando. Exacto. Es muy importante. Ahí realmente es cuando aprendes a gestionar el tiempo de forma correcta, porque muchas veces hay gente que dice, joder, me he pasado, llevo toda la semana estudiando, estudio 10 horas al día, de esas 10 horas efectivas son 30 minutos. Se ponen con el móvil, a hablar con el de al lado, que si me bajo a la cafetería, que si que no sé cuántos. Yo también, cuando he estado más libre, yo voy a la universidad y muchas veces me la suda 3 cojones lo que me diga el profesor. Estoy con el móvil mirando TikTok o lo que me salga. Es que me da igual. Pero no, en ese momento sí que era muy importante atender, porque parece que no, pero si atiendes en clase, haces caso y haces todos los ejercicios, tienes mucho ganado y luego a la hora de estudiar en tu casa, el volumen de trabajo que tienes que hacer es mucho menor. También es verdad que yo siempre he tenido facilidad en los estudios. A lo mejor otra persona haciendo las mismas horas que yo no podría llegar, y a lo mejor otra persona haciendo la mitad llega al doble. Eso al final es cada uno, también hay que saber nuestras limitaciones y conforme a ellas pues tomar las decisiones. Bueno, 2 últimas preguntas. Perfecto. El tema de las gafas. Hemos hablado que Vale. para entrar a la escuela militar se necesitan gafas, pero nos pusieron un comentario en el último, si lo vamos a tocar, para militar sí que necesitas tener una vista perfecta. Sí. Pero para la escuela privada, La única cosa que sí o sí no tiene cura es que seas daltónico. Si eres daltónico, lo siento mucho, no vas a ser piloto en tu puta vida. vale. Qué duro, ¿eh? Lo siento mucho, pero es la realidad. Pero yo, por ejemplo, llevo gafas. En plan, creo que puedes tener hasta 10 dioptrías en total, una cosa así. No puedes ser un puto ciego. No, tampoco puedes ser que le pongas algo aquí y no lo pueda leer, pero a día de hoy yo creo que ya la mayoría de gente lleva gafas. No es una limitación. Joder, si no es algo razonable que si te puedes poner unas lentes correctoras se soluciona ese problema, que no te dejen volar. Estás quitando a mucha gente. O sea que eso no. Si estáis cegatos como yo, no os preocupéis, no es problema. Y luego la última, dan boletos de vuelo gratis a los pilotos. Sí, ¿Sí? pero eso ya es respecto a las compañías. Yo a día de hoy puedo volar gratis en cualquier compañía. Yo volaría como extra crew, entonces yo tengo que plantarme en el aeropuerto, hablo con el comandante y le digo, mira, yo tengo mi licencia de vuelo, ¿te importa que vaya contigo? Y me pueden decir que sí, me pueden decir que no. Es decir, que a los de Ryanair les hacen un poquito de bullying y no nos dejan volar con las otras aerolíneas, pero gracias a Dios Ryanair tiene una cobertura muy amplia y yo con ellos puedo volar completamente gratis. Es decir, yo ahora todos los vuelos que estoy haciendo a Inglaterra, Irlanda y todo eso, por ejemplo, me los están pagando ellos. O sea que sí, y por ejemplo, en mi caso en Ryanair, por lo que he estado leyendo, tanto mis padres como mi esposa y mis hijos vuelan completamente gratis. Creo que familiares tienen descuentos, tengo como X tickets que se los puedo dar a quien quiera, pero eso ya es un poquito dependiendo de la compañía, pero sí, el mito es cierto. Sí, eso de la esposa no lo habías comentado, ¿eh, Jesús? No, yo esposa todavía no tengo. Bien. Bueno, pues increíble, ¿no? Hemos tocado, yo creo que cada uno de los ámbitos y pasos para llegar a ser ese piloto que mucha gente desea. Hemos visto que esa gran inversión tiene beneficios como boletos gratis. Sí. Y azafatas, nunca nos olvidemos. Uy. Uy. Entonces, nada, yo creo que ha sido increíble y cualquier estudiante que haya pasado por este proceso, yo creo que algo le puede ayudar. Así que muchísimas gracias, Jesús. A vosotros por invitarme. Jesús, ingeniero, piloto y culturista, que no lo sabíamos. Sí. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros.